En las últimas décadas del siglo VIII, el monje beato, procedente seguramente de las zonas ocupadas por el Islam en la península ibérica, recaló en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, al pie de los picos de Europa. Allí adquirió rápidamente fama de erudito y realizó una compilación de comentarios del Apocalipsis, libro que en aquel momento estaba de plena actualidad, ya que se presuponía que en el año 800 llegaría el fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo. Estos comentarios tuvieron gran éxito y desde el principio se supone que estaban ilustrados, que estaban iluminados con miniaturas que reproducían las diferentes partes del último libro de la Biblia. La mayoría de los códices de los siglos VIII y IX han desaparecido, apenas tenemos restos de ellos, pero en el siglo X el Reino de León conoció una eclosión de nuevos beatos miniados, que es a los que se dedica esta exposición del Museo de León. La muestra comienza haciendo un recorrido por los personajes que han contribuido al conocimiento de estos beatos de la región de León. Empezaríamos por Manuel Gómez Moreno, el estudioso que popularizó, puso en circulación el término mozárabe para referirse al arte de estos siglos. También dedicamos un recuerdo a John Williams, el experto norteamericano que dedicó su vida al estudio de estos códices. Su obra es la que sirve de base a esta muestra, a la disposición de esta exposición del Museo de León. El Centro de Estudios Benaventano se ha dedicado a popularizar a través de sus publicaciones todo el recorrido de estos beatos, de estos códices miniados de la época mozárabe, y ha editado el libro en el que se basa esta muestra que ofrece el Museo de León. Los restos de este siglo X son escasos y en cierta manera misteriosos. Se conserva, por ejemplo, la cerámica gris, la famosa cerámica del Reino de León, que nos ha llegado a través de esos tiempos duros, difíciles, que supusieron los siglos X y XI en esta zona de la península ibérica. En contraposición con la figura humana o la figura animal que aparecen en los códices miniados, en los beatos, el arte mozárabe, la arquitectura de este momento, presenta una decoración esquemática basada en motivos geométricos o vegetales. Lo que sí es cierto es que esa decoración estaba muchas veces, o prácticamente en todos los casos, decorada con policromía. La policromía se ha perdido, excepto en algunos casos, como este modillón de rollos que tenemos aquí, que presenta todavía restos de esa policromía, de esa decoración en colores original. Este cuadro cronológico marca la evolución de las diferentes líneas que se producen en la realización de estos beatos del Reino de León. Hay una primera línea que surge del monasterio de Tábara, del monasterio zamorano de Tábara, en el que Magius y sus discípulos elaboran esos beatos que marcan un poco la línea de lo que serían los beatos leoneses. Después el monasterio de Valcavado, en la provincia de Palencia, sigue esas líneas presentando algunas particularidades que veremos propias. Y por último tenemos los beatos realizados ya en época románica. Intentan mantener esa línea, esa continuidad con respecto al momento de esplendor de los beatos mozárabes, pero ya se dejan entrever perfectamente todos los rasgos del arte románico. El beato más importante de los que se exponen en esta muestra es el beato Morgan, el que realizó Magius en el monasterio de Tábara a mediados del siglo X. Magius marca el camino a todos los beatos siguientes del Reino de León. Realiza unas composiciones atrevidas, llenas de color, llenas de luminosidad, en las que los personajes, ataviados con túnicas de diferentes colores, se sitúan sobre fondos neutros, muchas veces de bandas, que les hacen aparecer fuera del tiempo, fuera de lo que sería una experiencia normal o una experiencia humana. Del mismo scriptorium de Tábara proceden estos otros dos beatos que presenta la muestra. Uno es el beato que lleva el nombre del monasterio, el beato de Tábara. Fue realizado por el mismo monje Magius y también por su discípulo Emeterio, que continuó la labor del maestro a la muerte de este. El otro beato es el beato de Gerona, también realizado en Tábara. Fue iluminado por Emeterio
pero también con la colaboración de la llamada monja En, un personaje enigmático del que no sabemos demasiado, quizá una mujer de la alta sociedad que profesó en este monasterio y que por lo visto colaboró en su iluminación. Del monasterio de Valcavado, en la provincia de Palencia, presentamos estos dos beatos, el famoso beato de Valcavado, también llamado beato de Valladolid, iluminado por Obecus, una figura venerada en su tiempo y al que se le dio la máxima consideración como ilustrador, como iluminador de este tipo de códices. El otro beato es el beato de Urgel, realizado en esta misma línea, en la misma línea de Obecus, del beato de Valcavado, y que continúa, quizá con un poco menos de pericia, esa misma tradición. Se presentan también algunos fragmentos de beatos encontrados en códices posteriores que nos ilustran sobre la evolución, sobre las diferentes maneras en las que estos códices, estos beatos eran ilustrados en diferentes momentos de la historia del Reino de León. También tenemos este beato llamado el beato de la vitrina 14.1, con este nombre tan administrativo, tan burocrático. Se presenta un beato que, sin tener una categoría artística similar, por ejemplo, a la del beato Morgan, sí tiene unas características propias que le hacen destacable, por ejemplo, una influencia bastante palpable del arte islámico, del arte procedente de Al-Ándalus. La tradición de los beatos leoneses continúa en siglos más avanzados, en los siglos XI y XII. Por ejemplo, el beato de Fernando y Sancha es un intento de la monarquía leonesa de continuar, de legitimar toda esa tradición de los beatos anteriores, de los beatos del siglo X. Los monarcas encargan este libro, riquísimamente iluminado, de una forma lujosa, con materiales preciosos, con todo tipo de detalle, para continuar, para dar, digamos, una nueva vida a esa tradición del beato del Reino de León. También tenemos el beato de Osma, realizado seguramente en el monasterio de Sagún, en el que ya es patente todo el influjo del arte románico. Vemos, por ejemplo, este Pantocrátor que tanto nos recuerda a todas las realizaciones de este momento en todo el Reino de León. El beato Corsini es una copia de este mismo beato de Osma, realizada a pequeña escala, sin duda para un uso privado. No siempre estos beatos, estos códices iluminados, han tenido el apoyo de la crítica de los expertos en arte de diferentes épocas. Por ejemplo, en el mundo neoclásico, que privilegiaba una representación realista, adecuada de la realidad, estos códices, este arte de este momento, se consideraba oscuro, se consideraba infantil, primitivo, y prácticamente se desdeñaba. Sin embargo, las vanguardias del siglo XX no tuvieron inconveniente en beber de este arte primitivo, este arte tan expresivo, y se refleja esta influencia en artes como el suprematismo o el cubismo. Picasso no tuvo ningún reparo en aprovechar las lecciones que daba este arte mozárabe, por ejemplo, en su Guernica. También el cómic, uno de los artes surgidos en el siglo XX, aprovechó las lecciones de la iluminación medieval para realizar pues esas viñetas tan coloridas, de colores también planos, en los que los personajes se mueven de una manera muy parecida a la que reflejó ya Magius en el siglo X. Terminamos con los elementos que el iluminador, el artista, tenía a su disposición en su scriptorium, en su taller. Desde las pieles de animal, perfectamente tratadas para conseguir el pergamino, un proceso largo y laborioso que costaba no solo un esfuerzo físico humano, sino también unas cantidades importantes de dinero, hasta todos los elementos que le permitían realizar su trabajo, desde las plumas, los cálamos, todo tipo de herramientas como tijeras o bruñidores. También tenemos todos los elementos con los que se fabricaban las tintas que usaban estos iluminadores. Estos elementos venían tanto del mundo vegetal como del mundo mineral e incluso de la propia fisiología humana, como la orina. Tenemos elementos preciosos, metales preciosos como el lapislázuli, que proporciona el azul. Tenemos también el hollín, simple carbón, para el negro de las letras o de los fondos. Tenemos también el pan de oro, el material precioso que da lujo, que da esplendor a muchas de estas miniaturas, sobre todo cuando proceden de talleres ricos o están destinados a clientes de la nobleza o de la realeza. Aquí termina nuestro recorrido por este fascinante mundo de los beatos medievales del Reino de León.
Esperamos que haya servido para poner en contexto, para dar a conocer este extraordinario legado que nos dejaron los monjes de estos monasterios, de estos momentos tan duros de la historia, que aún así encontraron el momento para plasmar en imágenes extraordinarias, en imágenes inolvidables, todo el mundo espiritual de ese siglo X, de esos siglos del Mozara.